Consejo de la palabra, hermano, pidiéndole que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios, en el capítulo número 2, quiero pedirle que en esta tarde abra su Biblia, ya que hemos estado viendo de la importancia que es, hermano, poder como hijos de Dios y pueblo de Dios que somos, experimentar la vida de Dios en nosotros y en las situaciones que nosotros vayamos pasando. El propósito de Dios de alcanzar al hombre es que el hombre, cuando viene a ser ahora pueblo de Dios, experimente en él la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y experimente en su caminar el poder de Dios manifiesto en cualquier situación que pase. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos hablando un poco el viernes de el evangelio de vivencias. Es aquel evangelio que va experimentándose en una persona hasta que aquella persona, por la experiencia que va pasando o cruzando en su caminar en el evangelio, hermano, el evangelio va siendo ahora su personalidad. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque así como antes la vida del mundo la recibimos y la heredamos de nuestros padres y la aprendimos, hermano, también de los hombres del mundo, y vino a hacerse parte de nuestra vida, ¿verdad? Vino a hacerse personalidad en la vida del hombre, hermano. Mire, de la misma manera, ya lavados y limpiados con la sangre de Cristo y perdonados, ahora nosotros somos un pueblo de Dios y somos un pueblo santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el evangelio de vivencias, hermano, es un evangelio de experiencias. Y como el Señor nos hablaba, hermano, cuando el apóstol Pablo llegó a los Corintios, dice que él no llegó con palabras persuasivas de sabiduría humana, ni llegó con palabras elocuentes, sino llegó en demostración de poder y del Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Diga, demostración y poder debe ser la vida del creyente. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor? Pero déselas a Él fuerte. Usted no se ha acercado a un Dios que duerme, a un Dios que está muerto, a un Dios que está estampado en una imagen. Usted y yo nos hemos acercado a un Dios vivo. A un Dios vivo, diga, a un Dios vivo. A un Dios, hermano, que los muertos no pueden alabarlo, pero los que Él, hermano, les dio vida, ahora podemos alabar, bendecir y exaltar su nombre. Por eso el evangelio de vivencias, hermano, es un evangelio de experiencias, no de otros, sino experiencias tuyas con Dios. Pregúntale al que está al lado suyo, ¿cómo van tus experiencias con tu Dios? Con tu Dios. Porque hay unos que porque van a la misma iglesia piensan que tenemos el mismo Dios. El que vengas al mismo culto no quiere decir que tienes el mismo Dios, porque al mismo Dios se le honra como Él merece ser honrado. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Si la Biblia dice que Él es un Dios santo, tú eres santo y te apartas siempre para tu Dios. Pero si vienes al mismo culto y dices, no, yo no creo, yo hago como yo quiera, entonces no tenemos el mismo Dios. Tú debes de hacerlo a Él, tu Dios. Acuérdese que aún David, cuando habla a su hijo Salomón, mire, él le habla y le dice, mi Dios. Y Salomón, cuando le ora, dice, así como tú fuiste el Dios de mi padre. Todavía no era su Dios,
pero le dice: te pido ayuda. Y el Señor le oyó, le contestó. ¿Cuántos dicen amén? Le dio la sabiduría, le dio riqueza, le dio gloria, le dio honra. Y después Salomón dijo: mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de mi padre. Dele fuerte esa ofrenda de palmas a Jesucristo. Entonces hablamos un poco de el evangelio de vivencias. Fue aquel evangelio que experimentó. Cuando usted lee desde Hechos capítulo 1 hasta el último capítulo de los Hechos, hermano, es un evangelio de experiencias que fueron haciéndose parte de la personalidad de aquellas personas que lo experimentaron. Cuando usted anduvo en drogas, cuando anduvimos en drogas y en la tomadera, pero un día el Señor nos sacó de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Usted abandonó todo aquello porque experimentó algo glorioso en su vida. Mire, la mujer que era muy pecadora, cuando experimentó la misericordia de aquel Señor que se dejó ungir sus pies, desde ese momento su vida cambió. Dejó de ser la mujer más pecadora y comenzó a renunciar al pecado. Cuando le damos gloria al Señor, diga: vivencias marcan la diferencia en la persona. Aquella mujer, escuche bien, que fue hallada en el acto de adulterio. Solo le quiero poner un poco cimientos a lo que vamos a hablar hoy en esta tarde, porque el tema de esta tarde son las vivencias de los santos. Porque si los santos no tienen experiencias con el Dios que los llamó, que los ungió, que los llenó y que les está ahí para manifestar su poder, entonces, hermano, usted puede acomodarse a cualquier situación. Pero aquella mujer, en el acto de adulterio, la agarraron y la trajeron, hermano, al Señor, y la acusaron. Y ya llegaron armados, ¿verdad que sí? Usted sabe que hay personas que tienen mucha Biblia pero sin experiencias, y andan bien armados pero solo para apedrear a medio mundo. Y se la llevaron al Señor y le dijeron: maestro, la ley de Moisés nos enseña esto. Porque conocían bien la ley. Mire. Y entonces el Señor, la escritura dice que se inclinó hacia el suelo y comenzó a escribir. Y dijo: bueno, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra sobre esta mujer. Y dice que todos comenzaron a retroceder. Me imagino que abandonaron sus piedras porque le era muy pesado. Porque usted sabe, cuando se trata de apedrear, cada quien busca la más grande. Demolerle de una vez la 100, dice, ¿verdad que sí? No va a decir usted que va a agarrar una... Yo como David, pastor. Pero note, lo que estamos viendo es vivencias. Pregúntele que está: ¿cómo están tus vivencias? ¿O eres religioso solamente? Cada domingo al culto, cuando quieres vas, cuando no, no. Si quieres haces, y si no, no. Si quieres sirves, y si no, no. Te haces un religioso rutinario sin experiencia de Dios en tu vida, y por eso tu vida va en caos, va hacia abajo en vez de ir de aumento en aumento. Porque los justos florecerán como la palmera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Estarán plantados en la casa de Jehová e irán de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Dígale al que está al lado suyo: eso debemos ser nosotros.
solamente las vivencias pueden cambiar la vida del creyente. Nadie dijo amén, pero o sea, son las experiencias que tú has tenido. No, porque hermano, mire, ¿de qué le sirve a usted decir: yo voy a una iglesia donde el pastor era así, 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 y viera que Dios lo ha cambiado a ese hombre? Venga a oír qué bonito habla. No, Dios no le interesa qué bonito se oye. Dios lo que le interesa es que nosotros obedezcamos su palabra. Entonces, en esta tarde, bueno, ya le hablé un poco, ¿verdad?, de lo que hablamos en 1 Corintios. Acompáñeme a la escritura que vamos a utilizar en esta tarde, en 2 de Pedro capítulo 1. Y le he puesto, hermano, a este tema: las vivencias de los santos. Cada día los hijos de Dios experimentamos mano poderosa de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Y entonces, hermano, yo quiero compartirle un poco más en esta tarde, para que conforme Dios nos vaya llenando de su poder, de su espíritu, de su mosto, de su aceite, nos vaya llenando, hermano, de su palabra en cada uno de nosotros. Es porque Dios desea que tengamos experiencias. Por ejemplo, la unción, de las experiencias que se manifiesta en la unción, es que la unción nos enseña, nos capacita, rompe yugos. ¿Cuántos dicen amén? Las experiencias del mosto es que nos hacen que siempre, hermano amado, tengamos una vida gozosa, aunque hayan luchas, pruebas, te abandonen, pero gozoso, porque el Señor, Él no te abandona, Él no te ha fallado y nunca te va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? De la palabra del Señor, porque, hermano, es poderosa para destrucción de toda fortaleza del enemigo en el momento de la prueba, y poderosa para darnos tal victoria a cada uno de nosotros. Mire, de ese aceite, hermano, de la unción, porque, hermano, cambia nuestro rostro, nos hace brillar, nos hace, hermano, que el evangelio alumbre delante de los hombres, alumbre en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, la vida, escuche bien, de vivencias o experiencias, es la que cambia no solo la vida de uno, sino la vida de las demás personas. Que usted les hable del evangelio tal vez no va a tener tanto efecto, pero que usted viva el evangelio va a ser poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el evangelio, miramos, es el poder de Dios. Diga, es el poder de Dios. Y el reino de Dios, hablamos de eso el viernes, no consiste en comida ni bebida, sino el reino de Dios consiste en el poder de Dios. Entonces, hermano, en esta tarde, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, verso 1 al verso 4 vamos a leer. Y es el apóstol Pedro escribiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. ¿Cuántos queremos tener una fe como la de Abraham? ¿Qué deberíamos de hacer para tener una fe como la de Abraham? Hacer las obras de Abraham. Tan sencillo. ¿Para qué brincar tanto, verdad, si el terreno está plano? ¿Cuántos anhelamos una fe como la de nuestro Señor y Salvador Jesús? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Sus obras. Por eso es que, hermano, a veces yo me encuentro en problema con creyentes, y a veces no se lo puedo decir a usted directamente, pero el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque piensan que el Dios de ellos es diferente al Dios mío.
que el Dios de ellos no les exige tanto y que como no les pasa nada se zafan de todo. Pero el Dios mío no es así. El Dios mío es muy exigente. Le salió a Abraham y le dijo: mira, Abraham, antes de darte la promesa solo te quiero decir algo. Anda delante de mí y sé perfecto. Perfecciónate un poco más, le dijo. Sigue caminando, sigue guardando mis mandamientos. Y pasó otro tiempo y ya se le volvió a aparecer otra vez. Y entonces le dio el hijo de la promesa. Y hasta después le dieron la promesa. Que ese era solo el estartazo de lo que venía por delante. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice a aquellos que tienen una fe, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué dice? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Verso 3. Pues su divino poder nos ha concedido, dice, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento. Quiere decir que hay un conocimiento falso. En el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Esta es la base de todo. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de, ¿qué dice? Lea con voz audible, así, con esa fe. A fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Cuánto damos gloria al Señor porque nos llamó para, hermanos, ser partícipes de su naturaleza divina? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde para que a través de esta palabra, Señor, hables a nuestras vidas nuevamente. Que la luz tuya alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que a través de tu Espíritu Santo seamos guiados, dirigidos hacia un pleno y mejor conocimiento en la verdad en tu palabra, para que ella, al habitar y morar en nosotros, Señor, podamos experimentar esa naturaleza divina y vivir un evangelio, Señor, que no consista en palabras, sino en demostración, en vivencias que tu Espíritu Santo manifiesta en nuestro caminar. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que la unción, Señor, que nos ministra en este lugar, ministre, Señor, también a aquellos que a través de las redes sociales nos sintonizan, y que en el nombre de Jesús experimentemos, Señor amado, esa divinidad tuya, esa naturaleza tuya en nuestro diario vivir, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Cuando a nadie le dan el trabajo y muchos se aplicaron y a usted se lo dieron, usted puede experimentar ahí un mover de Dios a su favor. Cuando nadie tiene trabajo o ha pasado años sin trabajo y usted dice: Señor, gracias porque en lo poco que te he sido fiel, nunca me ha faltado el trabajo. Experimentas ahí un poder sobrenatural de Dios. Cuando ya no hay salida a nada y de repente en el último momento Dios te abre una salida, ahí experimentas tú el poder de Dios. Esas son vivencias que los hijos de Dios experimentamos de parte de Dios a nuestro favor. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor? Por eso, hermano, las vivencias de los santos son las experiencias que se fueron formando de vida en aquellas personas que Dios llamó un día. Cuando le hablo de las experiencias de los santos, no le estoy hablando solamente, hermano, los que hemos sido santificados por medio de Cristo, sino también aquellos hombres y mujeres santas que el Señor llamó desde el principio. ¿Cuánto damos gloria al Señor?
Y miramos que, hermano, Abraham, a pesar de su idolatría, a pesar de, hermano, todo lo que él acarreaba de sus padres, mas sin embargo, escuche bien, Abraham tenía un anhelo de conocer al Dios que estaba sobre todas las cosas. Lo buscaba a pesar de la idolatría, fíjese. Lo buscaba, y entonces por eso, de esa razón, Dios se le manifiesta a Abraham. Y desde el momento que Dios se le manifiesta llamando a Abraham y se le manifiesta a Abraham, su vida de Abraham cambia completamente. Abandonando su familia, ¿cuántos dicen amén? Abandonando su tierra, tuvo que ir abandonando sus costumbres también. Y cada día, hermano, se iba haciendo, hermano, mire, ¿cómo le puedo decir esto? Yo creo que la vida de vivencias es aquella vida donde el Señor toma lo más débil, como dice Primera de Corintios. Toma lo débil de este mundo y derrama su poder para hacerlo fuerte. Y entonces usted dice, ahora yo soy fuerte, pero yo no era así. Lo fuerte que soy, el poder que ahora está en mí, no es ni mío, es del Señor. Antes yo era lo más débil de este mundo. Pero bendita la gracia y la misericordia de Dios, que un día siendo débil clamé y Él me fortaleció. Me derramó de su poder en mi vida y ahora por su gracia soy lo que soy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos una ofrenda de palmas al Señor? Aquí no se trata de quién se cree que es más fuerte, sino quién reconoce su condición que era. Al Dios que vino y el Dios que ahora está manifestando su poder cada día en tu vida. Por eso, hermano, el apóstol Pedro, cuando escribe, está dando a conocer a aquellos que han recibido una fe, dice el apóstol Pedro, como la nuestra. A aquellos que Dios ha escogido, escuche bien, y les quiere revelar ahora y manifestar en ellos aquellas maravillosas promesas para que ellos puedan ser partícipe de su naturaleza divina. Mire, el hombre natural, diga el hombre natural, ahora por medio de Cristo experimenta una naturaleza divina. ¿Por qué ya no tomas como antes? No, ahora ya no tomo del todo, dígale. Porque si usted dice, no, ahora me echo una de vez en cuando, no se vale. Porque hay unos que dicen, una no es ninguna. En Dios sí cuenta. Porque no cuenta la una. Lo que cuenta es la intención del corazón. Cuando dicen amén, diga, la intención del corazón es lo que cuenta. Ya no bailaba tanto como antes, ahora solo cuando es Navidad. No, mejor danza al Señor. Y danza en todo tiempo. Ahora le estoy hablando de entender, hermano, esa naturaleza divina en el hombre, en aquel que era débil, en aquel que era lo peor de este mundo, en aquel hermano que no era sabio, pero que ahora Dios lo toma, lo limpia, y lo débil lo hace fuerte, lo sucio lo limpia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Aquello que no era y ya no tenía precio, ahora lo pone en alto y le da valor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Aquello que no era útil, aquello que ya, hermano, ni se te acercaba la gente afuera, ahora se te acercan para pedirte un consejo de Dios, porque Dios te ha hecho útil para su reino. Esas son vivencias del evangelio. Por eso Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden. Pregúntenle a que están, ¿cuándo fue tu última vivencia en el Señor? Porque hay otros que se la llevan de tan vivos que piensan que vivencia es ser vivo, ¿verdad que sí? Pero vivo no en términos de astuto o sabio, sino vivo en términos de aprovechado.
Por eso esta palabra que el Señor ponía en mi corazón, que yo quiero dársela esta tarde, es porque, hermano, la vivencia de los santos son las que marcan, las que enseñan y las que hablan más que las palabras que uno pueda decir. A sus hijos no es tanto lo que usted les diga lo que va a impactar la vida de ellos. Lo que va a impactar la vida de ellos es lo que lo ven a usted hacer y hablar. Eso es lo que les va a impactar. Que lo vean en la iglesia playing holy y afuera haciendo tonterías. Eso es lo peor. Mire, esa es la mayor desgracia de un padre a un hijo. Lo mejor que puedes dejarle a tus hijos, aunque no les dejes carro, ni casa, ni dinero, ni chicas, lo mejor que le puedes dejar es que ellos te vean siempre buscando de Dios. En momentos difíciles vamos a buscar de Dios. En momentos de abundancia vamos a alabar a Dios. En momentos de enfermedad hay que buscar la sanidad de Dios. En todo tiempo te refugias en el Señor. Y ellos ven, ellos te oyen, ellos ven, ellos te oyen. Y cuando ellos llegan a grande van a hacer lo mismo. Las vivencias de los santos son las experiencias. Acuérdese que Abraham, cuando ya recibió de la promesa Isaac, Abraham se vio en la responsabilidad, porque le habían dicho desde antes: y mandarás a los tuyos y a los de tu casa que guarden siempre los caminos del Señor. Fue la orden que Dios le dio a Abraham. O sea, Abraham tenía ley y tenía mandamientos. No ley mosaica, no mandamientos de Moisés, pero sí ley divina y mandamientos divinos. Porque Dios es un Dios que siempre ha establecido todo en ordenanzas y en mandamientos. Pregunto, ¿tiene el sol y la luna ordenanzas y mandamientos? ¿Tienen? Por eso, hermano, yo quiero que en esta tarde, por el Espíritu, usted pueda decir: Señor, necesito, no este año, hasta que tú vuelvas, vivir esas experiencias divinas. No que pienses: me acuerdo cuando por primera vez hablé en lenguas, hasta temblaba todo mi ser. Ahora que todos hablen por mí. Tus vivencias deben ser mejores que las de antes. Diga: mis experiencias en Él y con Él deben superar a las primeras, porque es como yo sé que voy de aumento en aumento. Si mis experiencias se han cesado, no es porque Dios se haya olvidado de ti, sino es porque tú te has olvidado de Dios. Ya no le has dado el primer lugar, ya no le has dado lo mejor. Ya aquel canto que cantabas: te daré lo mejor de mí, ya se murió. Por eso, hermano, yo creo que este es un año glorioso. Yo creo que este es un año glorioso. Va a haber visitación de Dios en su vida de cada uno de ustedes, si le creen a Él. Cuando el Señor me hablaba de esto, me decía: yo no he cambiado. Mi pueblo es el que me ha cambiado. Yo sigo siendo el mismo. Aquel que se manifestó,
aquel que hacía grandes cosas, no solo demostrando mi poder, sino permitía que los hombres también a través de ellos manifestaran mi poder. Yo no cambio. Dígale al que está al lado suyo, por nada cambies al Señor.